buenos días, Panamá. Hoy es lunes 9 de junio, bueno, 8 de junio, un día en que ya está adelantando. No adelante el calendario, sí. Un día en el que debo, pues en nombre de toda esta casa, iniciar enviándole nuestro más sentido pésame a nuestra compañera Flor Lisondro por el fallecimiento de su madre en el día de ayer. Pues, la señora será, bueno, su sepelio será en la provincia chiricana. Igual a nuestro amigo y mi compañero de trabajo de muchos años, don Eduardo Linjuen, también su madre falleció el pasado sábado. Un día en el que, como saben, hoy Día de Mujeres. Nuevamente volvemos a esa regulación por el aumento que se han tenido de casos y que el Ministerio de Salud decidió pues nuevamente volver a los números de cédula para salida y la diferencia por sexo. ¿Cómo va a trabajar eso? Porque quedan abiertos el bloque 1 y el bloque 2. Así que es muy importante que usted necesite su salvoconducto para movilizarse e ir a su trabajo. Un día también en el que en Nueva York se dio una especie de tormenta perfecta. Protestas antirracistas con apertura de la reapertura económica en la Gran Manzana. Igualmente, pues, ¿qué debe pasar hoy con el posible llamado a indagatoria del expresidente Juan Carlos Varela? Esto en un momento en el que la pandemia sigue haciendo estragos en América Latina. Brasil ahora cambia su modelo de medición para atenuar los números. Y ayer el presidente Trump puso un tuit, pues, de lo más particular. Y me atrevo a hacer esta traducción abierta. Dice el presidente Trump: yo construí la más grande economía del mundo, el mejor Estados Unidos que ha habido en la historia, y lo voy a volver a hacer. Don José, eso se llama optimismo, o pretensión, porque bueno, una economía tan grande, las políticas públicas tienen un nivel de influencia, son parte de la economía. La otra es la dinámica que llevan las propias empresas, los trabajadores, los empresarios pequeños y medianos, claro, los grandes empresarios, las iniciativas federales. Acuérdense que Estados Unidos es un gobierno federal. Sí, cada estado es un país. Exactamente. Bueno, hoy, como decía Fernando, lunes, me uno a las condolencias a nuestros grandes amigos Flor y Linjuen. Cuando uno pierde un padre, una madre, pierde la madre, se pierde la mitad de la vida. Una parte de uno se muere ahí. Para lo que hemos perdido, ese es el dolor. Exacto. No hay nadie que lo pueda explicar más que quien lo siente. Y es inexplicable. Y no importa la edad. No importa la edad. Porque es que la mamá es la mamá y papá es el papá. Vamos a ponerlo como es. Bien. Un día en el que muchas cosas están pasando en el mundo, nosotros queremos aprovechar estos primeros minutos para conversarles no solamente de la arena internacional, sino para ayudarlos a que todos tengamos una visión clara. Porque tengo la impresión, Fernando, que nuestro pueblo, nuestra gente, necesita más información, y más educación frente a lo con qué estamos bregando. Entonces vamos a hacer un pequeño esfuerzo, una contribución de esta empresa, para que usted conozca realmente qué es esto del RO y RT o R efectivo, la reproducción efectiva. Ahora le vamos a hablar sobre esto cuando le demos algunos números para que usted vea lo que está pasando en el mundo y después lo que está pasando aquí en nuestro país y la perspectiva. A nivel mundial, Fernando, hoy amanecemos con 7.110.000 casos positivos. 7 millones, estamos creciendo a una tasa de casi 125.000 casos positivos mundial por día registrados. Y la cantidad de personas fallecidas por el COVID a nivel mundial está en 406.000. Y los cálculos indican que vamos a superar los 700.000 antes de agosto. A mediados de agosto. Los Estados Unidos, de esos 7.110.000, los Estados Unidos es responsable por casi 2 millones, un poquito más, con 110.275 muertos al día de hoy, actualizados en una de las web. Recuerde que hay varias fuentes que oscilan en una diferencia de más o menos 1.500, más o menos 2.000 muertos. Y esto se debe al retraso a algunas universidades como la Johns Hopkins esperan las confirmaciones oficiales de los estados. Entonces la de Johns Hopkins tiene un nivel más conservador. Los otros son estimados
las proyecciones que le van llegando en el momento con fuentes serias. Siempre al final se junta ambos. Lo importante es que Estados Unidos tuvo casi 20.000 contagios en el día de ayer, 392 fallecidos. Y sigue siendo Nueva York el estado con más fallecidos. Nueva Jersey, como los que conocen, pues entre Nueva York y Nueva Jersey reúnen a 550.000 casos. Brasil, con 690.000, después de los Estados Unidos, ocupa el segundo lugar en casos positivos y los muertos ascienden a casi 37.300. Los pronósticos para Brasil no son nada halagadores. De hecho, ayer hubo fuertes críticas y hay una investigación ordenada por la Corte en Brasil porque el gobierno cambió los métodos de medición, de dar los números, cortan las horas para que los números que aparezcan para el día siguiente sean menores. Al final del día, la pandemia está allí con todas sus secuelas de daño que está haciendo. En América Latina, Perú con 197.000 casos, Chile con 134.000, México con 113.000, Ecuador con 43, Colombia surgiendo con 39.000, Argentina con 22.000, son los países con mayor positivos y con mayor número de muertos. La situación es extremadamente seria en México, en Brasil, en Chile y en desarrollo en Perú. Ecuador y Perú. En Perú y Ecuador. De manera que estamos frente a situaciones en las que el centro de la pandemia se ha trasladado. Una parte está en los Estados Unidos y otra parte está en Sudamérica. Y comienzan a haber nuevas informaciones de Centroamérica. Y no olvidemos que si Colombia estornuda, nosotros nos resfriamos, más cuando esa gente, sobre todo en ese área de fronteriza, va a moverse. Y entonces estamos, Fernando, a 6 meses de esta pandemia. Desde que conocimos de ella en diciembre, por ahí, estamos a 6 meses y en Panamá, desde el 9 de marzo, ella está aquí con el primer fallecido. Nosotros hemos aprendido mucho del virus, pero aún desconocemos muchas cosas del virus. Y ello nos lleva a nosotros a que una parte de la información hasta ahora la tenemos que compartir con carácter científico porque las tenemos, y otra es una información que nos provee de gente con experiencia en el manejo de la pandemia sin justificación científica, y otros que sin ninguna responsabilidad o con un máximo nivel de irresponsabilidad comienzan a transmitir cosas y a meter miedo. Entonces, la única arma contra el miedo y porque todos somos ignorantes con respecto a este virus. Nadie. Nosotros conocemos cosas del virus, hemos avanzado mucho en el conocimiento de él, pero hay cosas que no sabemos del virus todavía. Por ejemplo, su efecto en las mujeres embarazadas y su efecto en el producto que ese embarazo tiene. Hay cosas que no sabemos. No sabemos todavía el efecto de aquel síndrome de inflamación en los niños. Hay cosas que no sabemos todavía los niveles de hasta dónde este virus puede llegar. Como consecuencia de eso, nosotros hemos preparado, y si no, a mí nos ayuda, entiendo que hay una confusión en nuestra población por entender esto del R, como usted lo quiere decir, RT, reproducción, RE, reproducción efectiva, o RO. R0, más que O es un cero. Hay gente, y es normal, que no tenemos formación y entonces tenemos que ayudar. A ver si a Noemí, ahí está una tabla. ¿Por qué el RO? Déjeme la tabla ahí un momentito, Noemí. ¿Por qué usamos el RO y no el RT? Porque el RO, acuérdense que el índice de reproducción efectiva es igual a RO multiplicado por una fracción que se obtiene de la población más vulnerable a un virus entre la población total. Pero en este caso en particular, este es un virus que no tenemos vacuna y que no tenemos cura. Entonces, como corresponde, como consecuencia, el RO es equivalente al RO efectivo, el índice de reproducción. Algunos le llaman el RT, otros le llaman el RO. El RO o RT o R específico en este momento coinciden en ser. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando el RO indica cuántas personas pueden ser infectadas a partir de un paciente. Mire, preste la atención a esa lámina, toma una foto.
Cuando el R es menor que 1, significa que la enfermedad dejará de propagarse tras un periodo largo. Y aquí hay una cosa importante, que estemos por debajo del 1 no quiere decir que la enfermedad desaparece. De hecho, hemos estado por debajo del 1 en varias semanas y sigue reproduciéndose. El problema es que si lo bajamos sobre 1 y lo seguimos bajando, él a la larga desaparecerá. Recuerde que no tenemos vacuna y no tenemos cura. Y es por eso que frente a ese hecho hay que tomar medidas de mitigación. Y logramos nosotros hasta el 24 de mayo, con medidas de mitigación fuertes, contener el virus. Y no nos engañemos, por debajo de 1, del umbral de 1, no es que la enfermedad ya se acabó, no. El virus solo se acaba cuando estamos en 0. Exacto. O tenemos una vacuna para enfrentarlo bien. Cuando el RO que supera el 1, cuando el RO separa el 1, comienza a tener un potencial virulento importante, que es lo que estamos viendo ahora. Lo que usted está viendo en Italia, lo que vio en Italia, lo que vio en España, lo que está viendo en los Estados Unidos, lo que está viendo en Perú, lo que está viendo en Chile, lo que está viviendo Brasil. Allá el RO debe estar en 3.5. Y alguna gente piensa que el nivel de reproducción de este virus es mayor de 3. Antes se suponía que el nivel de reproducción era entre 2 y 3. Bueno, es decir, cada paciente puede infectar a 3. Ahora mire esta lámina que le voy a plantear. ¿Por qué esto es importante? Póngame la siguiente lámina. Cuando yo tengo el R ya medido, como lo tenemos por algunos corregimientos, entonces hicimos un ejercicio. Cogimos el corregimiento, tomamos el número de positivos, ahí está esa lámina, y después medimos el RT. Estos son datos oficiales. No puse el número de corregimiento porque no quiero alarmar a las comunidades. Entonces, ahí están los números reales. 863. Fíjese cómo él se va expandiendo en el segundo nivel de potencialidad. De 482, con un RT de 1.79 pasa a 863 y con ese mismo RT pasa a 1.544 y ahí puede llegar hasta 10.500. Eso se va ramificando como si fuera un trébol así. Y es por eso cada potencial. Está hablando de contaminación potencial no real. Y entender esta lámina nos indica a nosotros el peligro de la reproducción, del incremento de la reproducción efectiva del virus. Porque si yo soy contaminado y puedo contaminar a 2 más, cuando yo contamine a esos 2 más, entonces se ramifica hacia otros más. El resultado de esto ha sido que antes de la apertura, por allá por el 24 de abril, de la primera apertura, comenzamos a tener un rebrote, que es lo normal. Y ahora fíjese las curvas que le voy a aprender. Póngame la lámina allí, la primera lámina que le pedí, por favor, Noemí. ¿Qué nos está indicando nosotros ahora? Las láminas nuestras, los análisis nuestros. Tenemos las mediciones, ¿así?, de todos los días de esta pandemia en Panamá. Y a esas mediciones, que no entramos a cuestionar si son muchas o menos, no, esos son los números. Le hacemos varias curvas. Durante los primeros meses, la tendencia de esos puntos era de carácter lineal. Y la tendencia polinómica nos indicaba a nosotros hasta el 24 de mayo que íbamos a la baja. Pero durante los últimos 12 días, hemos mantenido un incremento en el caso positivos y en defunciones. Y si no me ayuda con la lámina, lo puedan ver ustedes perfectamente bien. La tendencia lineal y la tendencia polinómica ya no explican con claridad el desarrollo de esta pandemia en Panamá. Ahí está. ¿Usted me puede decir cuál de la lámina ahí? La polinómica. Ahí está. Observe la lámina. La curva punteada esa que usted ve con altos y bajos es los casos reales. La tendencia lineal y la tendencia polinómica se juntan en ascenso. Fíjense que la curva polinómica antes nos estaba indicando hacia abajo y nos estamos acercando en algunos puntos a la tendencia exponencial. Nosotros podemos decir que estadísticamente estamos en la tendencia exponencial en este momento, en su fase más baja. Y el peligro, como lo señalaba la ministra de Salud, es que si nosotros, como no tenemos vacunas y no tenemos cura, el peligro de esto es que surja el primer problema
que es que los casos parasimentensivos e intensivos y hospitalarios se incrementen en un nivel de exponencial que colapse en el sistema sanitario panameño. Como ha pasado, por ejemplo, en Santiago de Chile, como ha pasado en Brasil, como está pasando en México. En nosotros durante estos meses hemos logrado mantener el virus en algunos puntos por debajo de... Ahora el país como país está por encima de 1, del umbral del 1. Entonces, si se pasa a una curva exponencial, estaremos hablando de un colapso del sistema. Y tienes que entender esto, porque esto no es tan fácil, es fácil de decir, pero usted se imagina ahora que usted llegue con su padre, con su abuelo al hospital y no haya camas para un hombre atacado de un problema de fallo respiratorio. Que eso es nada más. Y esto pasa en Perú, por ejemplo, no hay oxígeno, aun teniendo las bolsas de oxígeno. Entonces, no tenemos suficientes respiradores, no tenemos, si esto sigue creciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar las medidas de mitigación, pero ahora, además, tenemos que ser creativos para activar la economía. Entonces, no podemos actuar mecánicamente, aun controlando el RO. Acuérdense que el RO es una de las variables para medir el virus. Hay otras variables. Hay, por ejemplo, la necesidad de hacer pruebas, de hacer seguimiento en las áreas focales, enfocarnos en las áreas de rebrote fuerte, tener una campaña epidemiológica allí para controlar los casos, ¿sí? Conseguir los medicamentos para enfrentar esto y tener una campaña de información y educación a la población, no de regaños. Nadie hubiera pensado, nadie quiere que estas cosas pasen. Pero cuando pasan, nosotros tenemos que hacer una ecuación de equilibrio entre el problema de salud pública y el problema de salud económica. Porque una parte de la salud pública depende de la capacidad que tenga usted para llevar alimentos a su casa. Entonces, hay un equilibrio que tenemos que hacer. Entonces, cuando se toman medidas, cuando el coche iba a 80 millas y de pronto le pegamos una frenada, la gente salta por el parabrisas. Eso pasó el sábado. Estas cifras estaban desde el 24, ya lo sabíamos. Entonces yo pienso que tenemos que actuar, pero tenemos que actuar con inteligencia. Tenemos que actuar con un sentido de responsabilidad. Le dejo estas informaciones porque vamos a subir al red esto del RO. Usted, entender lo del RO le permite a usted entender el nivel de la crisis. Entre más alto sea el RO sobre 1, del umbral de 1, mayor la posibilidad de que todos nos enfermemos. Y al haber mayor cantidad de enfermos, la reproducción va a ser mayor. Y podemos colapsar el sistema. El éxito que hemos tenido hasta aquí ha sido que hemos logrado que no se colapse el sistema de salud pública. Pero como va, lo vamos a colapsar. No tengan la menor duda de eso. ¿Estamos en un sentido de peligro? Sí. Ahora, eso no quiere decir que tenemos que frenar la economía. Tenemos que ver con inteligencia. Por eso yo le decía el pensamiento de ese gran hombre que es y será Albert Einstein. En las crisis, más importante que el conocimiento es la capacidad de innovación. Es la capacidad de poder tener imaginación para resolver los problemas. No actuemos con un sistema de cerrado, sino abierto. Y es por eso que es la unidad de todas las fuerzas. Nosotros tenemos que hacer que todo el Ministerio de Salud, que toda la Caja del Seguro Social, todos entiendan esto y de que nos lo hagan entender a todo el país. Pero de una forma armoniosa, de discusión, de abiertos al debate. Sí, no un estado policial. Sí, no un estado en la que yo soy la verdad. Bien, algunos números se los doy rápidamente. Tuvimos 421 casos. Esos 421 casos, con respecto total, representan un 26,5% de los casos positivos. Altísimo. Muy alto. Altísimo. Tenemos en cuidados intensivos 84 personas. Antes teníamos menos. Si bien es cierto, el indicador es 0.5, pero en las camas disponibles en semi-intensivos y intensivos son las mismas. No hemos aumentado nada más que las 100 estos que están altamente en discusión todavía. Tenemos 77.592 pruebas y solo tenemos 0.44 de la población medida, pero tenemos
18.000 pruebas, 18.135 pruebas por millón. Esto es una contribución de esta emisora al conocimiento suyo y poner nuevas ideas en el debate. Termino con hablarle un poco de lo que está pasando en los Estados Unidos en la campaña electoral. El presidente Trump y sus asesores, y lo va a ver esta semana, lo escuchó por aquí, va a hacer un ajuste a su discurso. El presidente Trump no ha sido capaz de entender hasta hoy que su discurso de ataque, de no referirse con serenidad al problema racial que hay en los Estados Unidos. Le advierto, el problema racial que hay en los Estados Unidos no es tan serio como el problema racial en Brasil. En Brasil hay más discriminación hacia los negros que en los Estados Unidos. Y en toda Centroamérica. Para que esté claro eso. Nada para darle un... Entonces, el presidente cree que su estrategia de ataque es buena. Bueno, ahora van a hacer un freno en eso y van a ver un presidente Trump llamando a la unidad para rescatar la base republicana, que es más liberal y que ha perdido en los suburbios, en ciudades importantes como Michigan, en estados como Michigan, Ohio, Texas. Y va a ver usted un cambio en el discurso del presidente Trump, porque en estos días, desde el expresidente Bush, a Condoleezza Rice, a Colin Powell, al senador Mitt Romney, grupos importantes de dirigentes republicanos, dicen que no van con él. Y entonces esa erosión va a ser controlada o intentar controlarse en las próximas. Y se supone que el presidente de los Estados Unidos hará una intervención pública, están estudiándolo, se lo harán hoy, mañana, con un discurso moderado. Él dijo ayer, por ejemplo, que Washington había tenido la concentración más baja de estos días. Bueno, los números indican que la concentración en Washington fue la mayor desde el asesinato de Floyd y fue gigantesca, miles. Washington está pintado frente a la Casa Blanca con una consigna que dice los negros importan. Wow. Para que usted sepa el nivel de reto. Entonces, esta confrontación la está perdiendo el presidente. Y él sale este tuit que le acaba de leer Fernando, de que él es el arquitecto de la economía. Bueno, eso debe tener el ego demasiado alto. Sí. Él puede y juega un papel importante. Todos los presidentes de los Estados Unidos, es más, el presidente de los Estados Unidos recibió un Estados Unidos en crecimiento, con Obama. El que rescató de la crisis financiera a los Estados Unidos fue Obama. ¿Y con quién lo rescató? Con los mismos banqueros. Con los mismos asesores que la llevaron a la quiebra. De manera que hay que ser modesto en este mundo. Hay gente que no lo entiende. El mundo es complicado. Sigue la guerra económica. Sigue la pandemia. Sigue el rebrote social. Y eso también se expresa. A la vuelta, Fernando, vamos a conversar de esta semana política. Todos los eventos políticos que van a ocurrir en esta semana. Nos acercamos al primer año de gobierno del presidente Cortizo. Habrá análisis, hay cambios, hay reuniones de partidos políticos, iniciarán procesos, todo eso a la vuelta, en medio de esta gran complejidad.